doy inicio a esta segunda parte de la serie de temas de la profecía de Daniel. El tema es comienzo de la última semana de la profecía de Daniel. Por lo tanto, surge automáticamente la pregunta, ¿cuándo comienza esta semana 70? Recordemos que este estudio está vinculado con una serie de temas, ya hablamos respecto a los inicio y término, pero queda pendiente respecto a cuándo se inicia esta semana 70. Para lo cual recordaremos los capítulos 9, 27 de Daniel y Daniel 11:31 que nos dicen: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí tenemos la primera parte de este inicio de la semana, cuando nos señala en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, ahí también nos dice que hará cesar a la mitad el sacrificio y la ofrenda. Para entender mejor, leemos un poco más adelante en Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces aquí hay dos elementos que automáticamente emergen a la lectura de la última semana. Por un lado, se hará un pacto, y por otro lado, se permitirá el sacrificio del templo, en el templo de Dios, en el santuario, la cual a la mitad de la semana será cortado. Es ahí que debemos remontarnos a la historia del pueblo de Israel, para poder contextualizar y ver la vinculación hasta los tiempos actuales. Porque ¿qué va a ser un pacto? ¿Con quién y por qué? Y debemos irnos, por supuesto, al pueblo de Israel. Vamos al origen, a los patriarcas, y ahí llegamos a Abraham. Entonces, para entender esto tenemos que vincularlo con un episodio concreto que ocurre en Abraham. Y leo en Génesis 22:2, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que se dirige a la tierra de Moriah, y en uno de los montes tiene que sacrificar a su hijo. Una historia que nosotros conocemos. Leo un poco más abajo, en el 22:11-12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:11. Entonces aquí se le apareció un ángel a Abraham que le impidió el sacrificio de su hijo Isaac. Dos elementos que vamos a tener ahí pendientes. Luego leo: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. O sea, aquí por segunda vez le aparece un ángel a Abraham y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, hay un pacto. Mismo el Señor, Dios, le dice a Abraham que por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Qué cosa? Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia con las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. O sea, va a haber en el pacto que hace Dios una bendición y multiplicación de la descendencia de Abraham. Y dice luego: y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En el mismo pacto, ¿cierto?, hay una segunda parte que le dice que va a poseer las puertas del enemigo. Eso quiere decir que antiguamente, cuando llegaban a las puertas del enemigo, era que rodeaban la ciudad y en definitiva triunfaban sobre ellos porque podían llegar hasta las puertas del enemigo. Entonces, por un lado tenemos la multiplicación de la descendencia, por otro lado, que va a conquistar a su enemigo. No lo van a derrotar, en otras palabras. Y finalmente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:15-18. Y aquí tenemos en la simiente, ¿cierto?, del pueblo judío, del pueblo hebreo, serán benditas las naciones. Entonces aquí resaltan en este texto dos elementos que los voy a resumir de la siguiente manera. Primero, este hecho ocurrió donde se produjo un pacto en Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, y esto ocurrió en el monte de Moriah. Hubo aparición de ángeles, y estos dos elementos
están vinculados, están de la mano, porque aquí viene el origen de este pueblo. Quiere decir que Dios le hizo un pacto a este pueblo, un pacto donde le dice Dios que los va a bendecir, a multiplicar, van a triunfar contra su enemigo, va a poseer, como dice, las puertas de tu enemigo, y en la simiente serán benditas todas las naciones, que es el Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, con ese preámbulo, con ese elemento, es que ya entendemos que desde ahí viene la lucha del enemigo. Entonces, continuando con nuestro estudio, diremos, lo vamos a separar, ¿cierto?, para estudiar, quién va a ser el pacto, cómo va a ser este pacto, que es el inicio de la semana 70. Y como dije, ¿cierto?, estamos estudiando la historia, parte de la historia de Israel, donde dijimos que partía de los patriarcas de Israel, Abraham, acabo de leer, su hijo, ¿cierto?, y Jacob. Interesante saber que las tres mujeres, ¿cierto?, que están en la línea de la descendencia, eran estériles, de los tres primeros, porque desde el que hizo el pacto Dios con Abraham y su pueblo, el enemigo no ha cesado de destruir al pueblo de Israel, inclusive la esterilidad de estas mujeres, y que después en cada una de ellas, por supuesto, hubo bendición de tener hijos. Después de esto vino Jacob, y Jacob ahí tuvo 12 hijos, de los cuales nace las tribus de Israel, y nos vamos a centrar en José. Sabemos la historia que su hermano fue vendido a uno egipcio, y de ahí, ¿cierto?, el pueblo finalmente por una hambruna llegó a este lugar. Este lugar, ¿cierto?, no era otra cosa que el imperio egipcio, que comenzó a crecer y ser poderoso, y sabemos la historia que ocurrió ahí de las 10 plagas y lo que sabemos ver a través de Moisés. Pero ahí ya el diablo también, el enemigo, intentó, ¿cierto?, también Moisés mandó a matar, el faraón, mandó a matar a los niños. Entonces Moisés, ¿cierto?, sabemos la historia que se salva. Pero quiero centrarme en el imperio que estaba a cargo, que dominaba el mundo, y por supuesto al pueblo hebreo. Después de ello vino el imperio asiria. Terminando el imperio de Asiria, que estamos hablando en el imperio egipcio, ¿cierto?, que duró cerca de 400 años. Asiria duró 300 años, imagínense, sobre el pueblo hebreo. Después vino Babilonia, después el imperio medo-persa, después vino el imperio de Grecia. O sea, no hubo tregua desde que salieron de Egipto. Y sabemos que todos los relatos bíblicos de las batallas, las guerras que estuvieron. Luego de estos imperios, lo vamos a resumir en una línea de tiempo, estos 5 imperios, para que podamos entender mejor. Entonces, estos imperios que fueron bastantes años, más de 1000 años en total, mucho más, los vamos a sintetizar en este primer bloque de imperios que conquistaron, ¿cierto?, que dominaban a este pueblo. Luego de este imperio vino el imperio romano, que ya sabemos bien lo que sucedió bajo el imperio romano, ahí donde nace el Señor Jesucristo y es crucificado, y este imperio es importante dentro de esta historia. Ahí también vemos que el enemigo quiso matar al Señor Jesucristo. Recuerden, tomó este caso a Herodes, donde mandó a matar a los niños, ¿cierto?, menores de 2 años. Siempre, ¿cierto?, a raíz del pacto Abraham, ¿cierto?, ha querido exterminar, ha querido eliminar al pueblo hebreo y sobre todo su simiente, pero no lo pudo, no lo logró. Luego leo qué pasó después del imperio romano. Leo en 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí le habla a los expatriados. Sabemos que fueron esparcidos, ¿cierto?, y muchos arrancaron por la persecución que tuvieron. Ahora bien, otro texto que nos ayuda, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Simplemente aquí tenemos que agregar este evento, que eran esparcidos, fueron repartidos por el mundo. Entonces, y en ese momento eran dominados ahora, después del imperio romano, el imperio bizantino.
Después el Imperio Bizantino, ¿cierto? Que está acá, el Imperio Bizantino, que estaban los mismos islámicos ahí detrás de ellos. Vino la guerra de los cruzados. El Imperio Mameluco también, que fue un imperio potente, grande. El Imperio Otomana, que era el Imperio Turco, que duró 600 años en ese sector. Después ya llegamos a los tiempos actuales, la persecución nazi, que la conocemos bastante bien, y finalmente el periodo británico, que trató de ordenar este lugar, pero no pudo. Por ende, si pudiéramos señalar, durante la persecución y dominio hubo de todos estos imperios posteriores al Imperio Romano, el pueblo de Dios estaba destruido. No había nación, estaban ahí esparcidos por el mundo, ¿cierto? Hablemos desde el mismo Egipto hasta los tiempos de cuando era dominado por el Imperio Británico. Por lo tanto, quiero leer en Ezequiel 37:12. Por lo tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Aquí está la gran profecía de los huesos secos, en Ezequiel 37:12. O sea, este pueblo que estaba esparcido, destruido, ¿cierto? Ahora, el 14 de mayo de 1948, ahora se formó como nación. Quiere decir que incluso la historia señala que en la mañana de ese 14 de mayo no era constituido aún nación, sino en la tarde, cuando la ONU lo declara, comienza a ser ya una nación probablemente tal. No existían los mapas, no se sabía, solamente andaban destruidos por el mundo, pero el 14 de mayo, la profecía escrita casi 600 años de Cristo, tuvo su cumplimiento en este pueblo que fue desde el inicio, ¿cierto?, dominado por imperio, otro imperio, atacado, ¿cierto?, hasta el 14 de mayo, o sea, casi unos cientos de años en este siglo, digamos, que estamos viviendo. Usted y yo somos siendo testigos, fuimos testigos, a lo mejor algunos, de este evento, el 14 de mayo. Pero mire, ese 14 de mayo no pasó 24 horas, porque recordemos que ahí se produjo la restauración del pueblo de Israel, después de casi hablemos, si estamos de Egipto, más de casi 4.000 años, 3.000 y tantos años. Imagínense, ¿qué pueblo, me puede dar usted un ejemplo, que en nuestra historia haya sufrido tanta persecución, tanto masacre, y después el único pueblo que mantuvo su lengua, que mantuvo su tradición hasta el día de hoy, y su restauración, el 14 de mayo, hoy en día lo conocemos, está en los mapas, tiene bandera, tiene presidente, primer ministro? Es una realidad que fue escrita por Ezequiel 37:12. Pero una vez que ellos se constituyeron, como señalé, vino la guerra de la independencia. Imagínense, en menos de 24 horas. O sea, ellos estaban prácticamente aún celebrando su restauración, y lo atacaron 6 países: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. 5, perdón. Durante 15 meses estuvieron peleando con ellos, y no le quitaron ni un centímetro de aquello que le había dado la ONU. Luego viene un pequeño acuerdo de paz del bloqueo, y para que no le bloquearan el canal de Suez, pero no alcanzó a durar ni un par de días, y lo volvieron a bloquear el canal de Suez. Después de esto ocurrió que vino la campaña de Sinaí. Estamos hablando ya, la campaña de Sinaí, estamos hablando en el año 1956. Y esta duró solo 8 días, donde lo atacó Egipto, Siria y Jordania. Luego vino la guerra de los 6 días, que es la guerra más conocida entre Egipto y Jordania, que atacaron a Israel. Y esto fue en el año 70, ¿cierto? Que se le llamó la guerra de desgaste de Egipto, por su constante y periódico y constante ataque que tenía sobre Israel. Luego vino la guerra de Yom Kippur, ¿cierto?, el día de perdón que Dios celebra, donde fueron atacados en 1973. Luego vino la operación Paz de Galilea, que duró del 82 adelante. Y la que sigue, después vino la Segunda Guerra con el Líbano, que duró nada más y nada menos que 6 años.
luego vino la operación Gaza, que duró un año, y así. Y hoy en día, ¿cierto?, es atacado constantemente por grupos islámicos, Hamas, los yihadistas, perdón, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah y otros. O sea, hasta el día de hoy, esta nación sigue en guerra. Guerras con países vecinos, con grupos islámicos, tratados. Los presidentes norteamericanos han tratado de hacer un acuerdo ahí, pero en definitiva están en guerra. Entonces, este es el escenario del pueblo hebreo. Aquí donde el cuerno pequeño, el anticristo, va a hacer un pacto con ellos, ¿cierto? Entre su enemigo, comillas, el pueblo islámico, el enemigo del pueblo islámico, que por siglos, ¿cierto?, la pugna se ha mantenido, y una nación que no ha tenido, entre comillas, paz. Entonces, aquí tenemos la primera parte de donde el anticristo en esta última semana va a hacer este pacto que no se ha podido ejecutar en el transcurso de este tiempo. Segundo tema, lo que dijimos que para iniciar la semana 70 debíamos tener, por un lado, este pacto con el pueblo de Israel, y lo otro, hablamos también que las tropas van a profanar el santuario, y ahí viene la restauración del templo de Jerusalén. Vamos a la escritura. Primera Reyes 6:1 nos habla en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Aquí comenzó, ¿cierto? Ahí tenemos el primer templo, ¿cierto?, hecho por Salomón. Luego de esto, en Segunda Reyes 25:9 nos dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. ¿Cierto? Estamos hablando de que un imperio, ¿cierto?, vino a destruir, ¿cierto?, el primer templo hecho por Salomón. Luego, en Segunda de Reyes 25:11, y a los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia, ¿cierto?, de Nabucodonosor. Ahí se comienza el cautiverio del pueblo judío. No tenían templo, ¿cierto? Luego, ¿qué sucedió? Sucedió, de acuerdo a Nehemías, ¿cierto?, es uno de los versículos donde nos dice: y le dije al rey, si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces aquí es uno de los versículos que nos dice respecto a la restauración del segundo templo. Entonces aquí en Nehemías tenemos otro, ¿cierto?, donde están Esdras 1:3, Esdras 6:1-12, Esdras 7:11-26, ¿cierto?, donde se fueron edificando diferentes partes de Jerusalén. Y tomamos finalmente que aquí comienza la restauración, ¿cierto?, de los muros y el templo de Jerusalén, el segundo templo. Luego vamos a leer Mateo 1:2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué sucede acá? Que el Señor anuncia la destrucción de este segundo templo, la cual se llevó a cabo en el año 70 con el general romano Tito. Ya esta es parte de la historia. No sale en la Biblia quién lo destruyó, pero ya tenemos, la historia nos dice claramente que fue el Imperio Romano, a través del general Tito, que destruyó el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Era un templo hermosísimo, de acuerdo a los estudios arqueológicos y historiadores. Y el oro que tenía fue robado por los soldados, se quemó el templo y no quedó nada, como dijo el Señor, ni piedra sobre piedra. Ahí se destruye el segundo templo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Dónde está el tercer templo donde el anticristo va a permitir el sacrificio? Aún no se ha construido. Está. Entonces algunos datos de este acontecimiento. Datos del templo que voy a dar.
Ya sabemos que aconteció después, voy a leer en Génesis 22, 1 y 2, ¿cierto? Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, aquí tenemos el lugar donde Abraham sabemos que fue a sacrificar a su hijo, era el monte Moriah. Y ya sabemos, como explicamos arriba, como expliqué, respecto a que se le apareció un ángel para impedir esto, y un ángel para bendecir, nuevamente el mismo ángel, para bendecir el pacto que hizo Dios con su pueblo. Leo ahora en 1 Crónica 21, 15, 16. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubierto de cilicio y de crónica. Cubierto de silicio. Primera de Crónica 21, 15 y 16. ¿Qué nos relata este? Leo un poquito más adelante, el 22.1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Esto está en 1 Crónica 22.1. Entonces, en este lugar donde se le apareció el ángel, donde el rey David vio el ángel, ¿cierto? En este lugar el rey David dijo que se construiría el templo de Dios. Y luego, leo en 2 Crónicas 31.1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, está más evidente, ¿cierto?, que Salomón construyó este templo, por supuesto, en el lugar donde el rey David había visto el ángel, que era el monte Moriah. Entonces, miren la importancia del monte Moriah. Aquí es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Aquí el ángel habló 2 veces a Abraham. También otro ángel se le aparece al rey David. Y finalmente, ¿cierto?, Salomón construye el templo. Hay otra información anexa, pero que no está en la palabra, ¿cierto?, que en la palabra hebrea, ¿cierto?, donde ellos transmiten la Biblia hablada, ¿cierto? Existen otros elementos que se insertan acá, pero nosotros, como nos guiamos solamente por la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos muestra claramente la importancia de este punto, de este monte, el monte Moriah. Y ese monte, quiero señalar que tengo una foto satelital de donde hoy en día ese lugar, ¿cierto?, conocemos que ahí está el domo de la roca, en la parte superior que le muestro ahí, y ese domo de la roca, ¿cierto?, es musulmán, y los musulmanes señalan, ¿cierto?, que en ese lugar está la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es el lugar donde ellos dicen que Alá se fue, su profeta, ¿cierto?, a quien ellos veneran, ¿cierto?, fue el lugar de ascensión al cielo. Entonces, es el lugar sagrado para ellos, el domo de la roca. Tenemos la mezquita de Al-Aqsa, que es también islámica, donde donde ha sido tradicionalmente o históricamente los enemigos, podríamos decirlo, de parte entre el pueblo hebreo y el pueblo islámico. Entonces, imagínense, está la cúpula, mezquita, y ahí está el muro de los lamentos, ¿cierto?, que lo señalo en la tercera parte ahí, donde los judíos, ¿cierto?, van a orar, van a ese lugar. Entonces, la complejidad de construir el templo ahí, sabiendo que hoy en día no se puede, porque ahí se desata la guerra, porque para ellos, los musulmanes, ¿cierto?, el pueblo islámico es un lugar sagrado. Entonces, ahí lo que tengo marcado con rojo es el lugar donde debiera ir el templo. Entonces, ahí quiero mostrar la complejidad de esta segunda etapa. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis 11:1-2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Estamos hablando en Apocalipsis, ¿cierto?, la parte final.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces existe, quiero ser claro acá, existe una postura de algunos estudiosos bíblicos que señalan que no van a destruir el templo de los musulmanes, sino el islámico, sino van a construir en algún sector, ¿cierto?, en forma paralela, de acuerdo a este versículo, que ese va a ser el lugar y el otro va a ser de ellos. Un acuerdo, algunos dicen que se va a destruir y se va a levantar ahí el templo, que los planos están, pero en definitiva, lo único concreto es que de acuerdo a la palabra de Dios, así como tenía que estar el pueblo de Israel restaurado para poder hacer un pacto, porque ¿con quién va a hacer un pacto el anticristo si el pueblo no estaba? No existía, no había bandera, ¿con quién? No, había que tener una organización. Entonces, lo mismo con el templo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero sabemos que va a ocurrir. En definitiva, los dos elementos: por una semana confirmará el pacto, ya sabemos con quién va a ser el pacto el anticristo, y se levantará sus tropas que profanarán el santuario, y ya sabemos que el templo se va a tener que construir. Los dos elementos para que inicie la semana 70. Termino leyendo en 2 Tesalonicenses 2, 1, 4 para redondear esta idea, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí está hablando de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo va a ser nuestra reunión con Él? ¿Cierto? En el arrebatamiento, cuando nos vayamos en las nubes, ¿cierto? Un tema que vamos a tocar más adelante. Os rogamos, hermanos, que os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 1, 4. Y aquí es clarísimo. Aquí nos dice que la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto?, aquel encuentro que vamos a tener con Él, se va primero, dice claramente, mire, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y por ende, y se manifieste el hombre pecado, inclusive que se va a sentar en el templo. Entonces aquí el Señor nos dijo en su palabra, no vendrá sin que antes ocurran estos elementos. Hay otros más, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, pero este es, de acuerdo a la profecía de Daniel, el elemento clave. La apostasía, que hoy en día aquellos que creían o eran de Dios se alejaron completamente, inclusive se transformaron en enemigos de Dios. La apostasía hoy día la podemos ver en forma evidente. Y el hombre de pecado, por supuesto que se va a manifestar, inclusive sentándose en el templo. Por ende, ¿cuándo comienza la 70 semana de Daniel? Claramente podemos decir, existe una vinculación entre el pacto efectuado por Dios a Abraham en el monte Moriah y los requisitos para que se inicie la semana 70. O sea, va a haber un pacto con el pueblo judío, que lo va a hacer el anticristo. Imagínense lo complejo que va a ser esto, la construcción del templo y por ende que se manifieste la apostasía, que van de la mano. En definitiva, dos grandes elementos. El pacto y tiene que iniciarse la construcción de este templo. Hemos podido determinar fehacientemente a través de la palabra los elementos clave ante el inicio de la semana 70. Les dejo Mateo 32, 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén.